son, yo diría, varias cosas. Bueno, estos 10 meses en materia de política universitaria, si uno lo tuviera que sintetizar, digamos que hay una política de desfinanciamiento, que vos lo has explicitado, de financiamiento que es administrativo, organización, para el funcionamiento, y un desfinanciamiento salarial, que no hace falta mayores precisiones. Pero en segundo lugar, hay, digamos, una política expresa, inteligente, muy bien construida, de desprestigio de las universidades nacionales. Y tiene tal carácter que, bueno, creo que este es el gran desafío, porque el gobierno lo que busca es enfrentar a la universidad con sectores de la sociedad. Entonces, creo que esto merece su análisis, merece su reflexión, más allá de los posicionamientos personales, partidarios que tenga uno. En segundo lugar, creo, Oscar, que esta política de desprestigio está puesta de manera tal, para entenderla, es que sin ninguna fundamentación y con total desparpajo, el presidente Milei los ha tratado de ladrones a los rectores. Sí, totalmente. Y por supuesto que algunos de ellos, muchos, pocos, no lo sé, se sienten interpelados y entonces dicen, bueno, si nos dicen que somos ladrones, vengan y auditen. Y aquí yo creo que está el problema, y estoy yendo al último punto de tu pregunta. Es que el gobierno lo que plantea es que quiere controlar, entre comillas, a las universidades mediante el sistema de control interno, que es la Sindicatura General de la Nación. Y en verdad corresponde que sea, por distintos motivos, que sea la Auditoría General de la Nación. Tiene su razón de ser. Y como está establecido en la Constitución. Sí, pero más allá de eso, ahora, si vos me permitís, te voy a hacer unos comentarios que yo creo que tiene que ver con la clave de lo que es la autonomía universitaria. Entonces, el gobierno lo que ha hecho, los pone en un brete a los rectores, porque, en mi opinión, si se accede a que la SIGEN o el control interno directo del Poder Ejecutivo accedan los rectores, eso es el caballo de Troya para que se comience la pérdida de autonomía que le ha costado mucho a la universidad. Y el sentido de esto, del control, tiene que ver con lo siguiente. A ver, si uno va históricamente, ¿no? Luego de la dictadura, en 1994, hay una nueva constitución con nuevas figuras y aparece un cuarto poder, que es la Auditoría General de la Nación. Donde ahí se determinan una serie de funciones. Pero después, en 1995, sale la Ley de Enseñanza Superior. Y la Ley de Enseñanza Superior, expresamente, en función de lo que es la autonomía, determina que el control tiene que ser a través de la Auditoría General de la Nación. ¿Y por qué tiene que ser así? Mira, Oscar, la auditoría está constituido por 7 auditores generales. 6 son elegidos por el Parlamento Nacional, 3 por el Senado, 3 por diputado, en función de las proporciones, lógicamente, representativas que tiene. De partido, o sea que no es un unipartidario. Exacto. Y en segundo lugar, y lo más importante, el presidente de la Auditoría General de la Nación es un referente que cumpla todos los requisitos necesarios, pero es de la oposición. Lo dice expresamente la ley. Claro. Entonces, bueno, nosotros hemos tenido la experiencia durante muchos años, el doctor Leandro Despuig fue auditor general de la Nación. Claro. Ahora, ¿cuál es el sentido de esto? El sentido de esto es que las decisiones de la auditoría son colegiadas. En cambio, la decisión de una auditoría interna, la decisión última, es del Poder Ejecutivo, es el presidente de la Nación. Claro. Entonces, la primera cuestión, el CIN se ha pronunciado, hay un informe muy importante, fundamentos, y yo creo que acá el tema es
el concepto de la autonomía, que la autonomía es más allá de lo académico, ¿no? La autonomía está pensada y surge a partir de lo que es la reforma, ¿no? En el 18. Entonces, estas son, yo diría, construcciones democráticas, Oscar, que, bueno, tienen sus idas y vueltas. Entonces, hay momentos que hay una impronta, por decir así, de reconocer más a ciertas instituciones democráticas y valorizarlas, y hay otras donde se la minimiza. Entonces ahora hemos entrado en esta etapa, ¿no? Ahora, yo quiero reforzar un poquito más poniéndole nombre y apellido a esto que estás explicando, que incluso tiene su línea de tiempo histórica como lo estás relatando. En la reforma del 94... fue precisamente un acuerdo entre Raúl Alfonsín y Menem en ese momento. Menem es el líder del actual presidente Milei, ideológicamente hablando, es su referente. Ellos se ponen de acuerdo. Está la reelección del menemismo, está en ese pacto de Olivos. Le da Menem a Alfonsín la potestad de impulsar la reforma, la autonomía universitaria, y allí hay un referente muy importante, dos te diré, que participan de este capítulo de la autonomía, que uno es Shuberov, que era el entonces rector de la UBA con un prestigio tremendo, y la otra personalidad es Alberto Puigdemont, el rector de San Luis, que son los que impulsan la autonomía. Ahora, si hay un presidente como Milei que vive insultando a Alfonsín y estos personajes son los que impulsaron la autonomía, le importan nada la autonomía. No le importa la autonomía. Yo creo, Oscar, que hay el problema. Hay dos órdenes, dos niveles. Uno es la cuestión política y otra es la cuestión legal. Desde el punto de vista legal, está claro que el control corresponde a la auditoría, porque hace a la esencia de lo que es la autonomía universitaria, que, ha reflejado en América Latina, tuvo sus impactos allá a partir del 18, y son muy pocas universidades que tienen estas especificidades y que le han dado, yo diría, la grandeza que ha tenido la universidad pública por múltiples motivos. Ahora, después está la cuestión política. Y bueno, en este sentido, y aquí voy a la parte inicial de tu pregunta, en mi opinión es un momento muy crítico porque, el gobierno lo que pretende es, a través de políticas presupuestarias, limitar el funcionamiento de ciertas instituciones. En este caso, la universidad pública. Claro. Entonces, esto genera múltiples problemas, ¿no? Las perspectivas de crecimiento, de hecho, es producto de las distintas marchas. Acá en San Luis hemos tenido 18 días de tomas con distintas características. Es decir, está la protesta latente. La lectura muchas veces política es como hace el gobierno nacional. Al principio eran 10 que protestan, estoy fingiendo el número, sí. Después fueron 7, después fueron 3, y la expectativa es que nadie reclama. Tal vez pueda tener razón el presidente, que en un periodo determinado crezca o decrezca. Ahora, el malestar social se va generando por múltiples factores. Esto tiene que ver con la esencia de lo que somos las personas, la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, acá se está creando una situación en donde se juntan cuestiones materiales, salariales, y después cuestiones esenciales que hacen a ir debilitando, yo diría, ciertas estructuras básicas del sistema democrático. Es decir, ahora estamos con un conflicto que es el siguiente. En una época uno piensa que el problema es el pensamiento único, hay una sola verdad. Ese es un problema, pero ahora se le agrega otro elemento, que es un pensamiento único con ciertas características fascistas. Antidemocráticas. Claro, yo creo que acá se está impugnando
la diversidad, la pluralidad. Y en esencia, para no ir más lejos, creo que todo esto responde porque el gobierno nacional no cree en la pluralidad y en la diversidad de lo que es una universidad pública. Claro. No cree, no está convencido, piensa que para sus propósitos, bueno, es inútil, hay una serie de elementos. Entonces creo que el problema es en la comunidad universitaria internamente poder generar mecanismos de defensa. Creo que los rectores, mediante una lucha legal, deben impedir el avasallamiento del Poder Ejecutivo a través del sistema de control interno, no por temor a que tengan algo que esté bien o tenga algo que esté mal, no es ese el punto, sino el tema es cómo evitar que la categoría de autonomía y que no pueda, digamos, un pensamiento en particular tener injerencia en la libertad del manejo de la universidad, no solamente de la cátedra. Está muy claro. Los rectores tienen que tener como una postura, en mi opinión, más firme, más militante, y no tener temor a que la sociedad diga, pero che, si le están diciendo ladrones, dejen ser. Entonces, este es un gran discurso, un gran dilema, que yo creo que hay que saberlo, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, frente a esto, Oscar, creo que inevitablemente la movilización de la comunidad universitaria va a seguir siendo necesaria. Y creo que acá también es un llamado a la dirigencia gremial. Los estudiantes se movilizan, a veces tienen respuesta y, bueno, aparecen las distintas mezquindades, intereses. Entonces yo creo que acá es un espacio de reflexión, de difusión de todos estos temas para poder comprenderlo, ¿no? Te voy a poner ya para el final, Quique, abusando un poquito de tu tiempo, no, por favor, un ejemplo que lo emparento al ataque del gobierno a la autonomía universitaria. El ejemplo es la coparticipación federal a las provincias. Mirá que ha llegado a cierto punto que los gobernadores, dependiendo también la fortaleza que cada provincia tenga, ¿no? O que cada autonomía, entre comillas, que cada provincia sea autónoma o no. Pero mirá cómo ha dado vuelta este gobierno de Milei el concepto de coparticipación federal. Me explicaba alguien recién que lo que es un derecho de las provincias y obligación del Estado Nacional, Milei lo ha convertido como en una dádiva. Te doy o no te doy de acuerdo a que si sos amigo mío y aplicás mis políticas de ajuste o no. Vos fíjate que cada una de las provincias está recibiendo menos porcentaje de coparticipación. Y Milei lo toma como un premio y castigo a cada gobierno provincial cuando debería ser una obligación del Estado Nacional porque el dinero es de las provincias, de acuerdo al concepto federal de nación que tenemos. Pero lo ha dado vuelta de tal manera que ahora cada gobernador le tiene que ir a rendir pleitesías al señor presidente como si fuera el rey para que le dé una dádiva que significa coparticipación. Ha dado vuelta todo el esquema. Efectivamente, tu ejemplo yo creo que también nos tiene que llevar, Oscar, a hacer una reflexión más amplia. Y el problema allá a esta altura no es Milei, porque, bueno, Milei es lo que es. El tema es los distintos sujetos que se ven interpelados y agredidos, ¿cómo responden? El tema de la coparticipación a las provincias es la esencia, como para las universidades la autonomía. Claro, claro. Entonces, el problema acá es que hay un modelo político y económico del déficit cero, independientemente de lo que le pase a la sociedad. Yo creo que esto hay que volver a discutirlo, porque no se lo discute, porque automáticamente cuando sale este tema dice, bueno, entonces la otra postura es la inflación, cosa que no es cierta. Con esto lo que quiero significar es que el gobierno
está logrando ese famoso déficit cero para tener plata para pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional y la deuda externa. A costa de las provincias, que vos lo que acabás de mencionar, esto también los gobernadores se van a tener que ir haciendo cargo cada uno, porque el problema es que muchas veces quienes están frente a una función creen que la vida va a ser larga, y la función se corta y después la historia se va a acordar y va a pasar factura. O sea, la historia juzga. No pueden ceder la potestad que tienen. Además, son impuestos que le ha cedido esta potestad que tienen las provincias, de los impuestos a la nación para que los cobre, ¿no? Pero por otro lado, que ha llevado enfrentamientos como los unitarios y federales en su momento, en honor a esto, ¿no? Por supuesto. Entonces yo creo que acá, Oscar, el punto es, bueno, cómo resistir y cómo, frente a esta circunstancia, creo que hay que tener como una unidad de criterio de no dejar pasar. Pero para esto, lógicamente, el problema es que muchas veces la dirigencia, o en este caso los gobernadores, frente a pequeños arreglos, creen que esa es la solución. Y el problema que agregaría es que también la población tiene miedo. Vos viste que cuando se manifiesta, cuando se sale, la presencia militar es extraordinaria, sí. La presencia de vigilancia es extraordinaria. Claro. Pero también está teniendo miedo la dirigencia. Claro. Y también tienen miedo quienes tienen el voto popular, ya sea como legisladores o como gobernadores, en que algo les pueda pasar. Entonces, creo que verdaderamente, hay presencia de elementos que yo creo que hay que reflexionarlo más allá del problema puntual que estamos teniendo en el caso de las universidades o de las provincias. O sea, la situación de las universidades es crítica, no hay una proyección salarialmente para los docentes, para los investigadores, no hay una proyección en cuanto a crecimiento, y la verdad que se mueven con falacias, ¿no? Porque nuestras universidades están muy bien calificadas, y lo que está faltando es que el presupuesto público, no solamente de este gobierno, también de los anteriores, se tendría que haber y se tiene que seguir multiplicando, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que esta es la disyuntiva, y creo que en este sentido los rectores no tendrían que ceder esta función, porque realmente está en peligro la autonomía universitaria en un sentido integral, ¿no?